Y bueno, la verdad es que hoy, un poco para repasar, para dar el pie a nuestros oradores que son de lujo, hoy estamos celebrando el Día del Animal porque es la fecha en la que se conmemora el fallecimiento de Ignacio Lucas Albarracín, acá en Argentina, que era un abogado argentino que luchó y que fue pionero en la defensa de los derechos del animal. Así que, bueno, fue nacido en la ciudad de Córdoba un 31 de julio de 1850 y fue un abogado que decidió dejar su vida para la defensa de los animales. Esto es un poco para que todos compartamos por qué se conmemora hoy el Día del Animal en la República Argentina. Y bueno, yo quiero presentarlo y ya dejarle la palabra a Beba, a María Angélica, a Pablo y a Damián. Vuelvo a reiterar, hemos recibido ya algunas preguntas cuando tengamos la conversación del día de hoy, que voy a ir realizándoles a nuestros participantes. El que quiera transmitir algún tipo de pregunta puede escribirlo en el chat, así que los invitamos a escribir en el chat. Y quiero presentar a Beba Linaro, que es la fundadora de Mundo Aparte, pero además es una persona que hace muchísimos años lucha por la protección de los animales. Beba después, bueno, nos recordarás un poco el cierre del zoológico en la ciudad de Rosario, fue histórico, de la mano de Hermes Wiener en su momento, y vos fuiste un montón de personas que lucharon por los derechos de esos animales, pero que además también te hiciste cargo del cuidado de los mismos, vos y tu compañero, y un montón de voluntarios que forman parte de Un Mundo Aparte, que es, yo siempre digo cuando la conocí a Beba, que tenía ojos de cielo y que tenía un tesoro en Rosario que muy pocos conocen. Así que bueno, ya le vamos a dejar. La idea del inicio de esta charla es que cada uno de ustedes puedan presentarse, contar brevemente cuál es su historia vinculado a los animales, y a mí me gustaría también, si es posible, que cada uno de ustedes pueda contarnos qué representan los animales para ustedes. Después termino de hacer la presentación de nuestros 4 participantes, que bueno, que son de lujo, lo vuelvo a repetir. Después contamos con María Angélica. María Angélica es abogada, activista, forma parte de numerosos grupos de protección de animales, sobre todo tiene un espacio muy interesante que está dedicado a la liberación o al rescate de los caballos. Así que María Angélica, que es una gran luchadora y que va a estar también asesorándonos sobre los malos tratos y las oficinas de fiscalía, muchas gracias por participar. Después tenemos a Damián Lescano, que bueno, él forma parte de los grupos apasionados por las aves, a quienes le agradecemos también la participación. Él va a estar un poco contándonos la importancia también de las aves, las especies, por ahí un grupo de animales que pocas veces se lleva tanto la atención, pero que nos parecía muy importante que él pueda estar contándonos sobre ellos y sobre también los grupos que se dedican a observarlos, a investigarlos, a conocer de ellos. Y después lo tenemos a Pablo. Bueno, Damián también forma parte del acuario, así que también tiene una gran experiencia con respecto al tema de animales. Y después tenemos a Pablo, que es un fotógrafo de la naturaleza, un apasionado de la misma, forma parte del Paraná No Se Toca, y por supuesto que es un gran conocedor del río, de su fauna y de sus flores. Hoy estamos en un momento difícil, es una bajante importante, el río Paraná, y hay un debate muy grande sobre la pesca, así que también nos gustaría, bueno, que Pablo nos pueda contar su mirada y su perspectiva sobre este tipo de animales que también forman parte de un ecosistema tan importante como son los humedales. Yo le doy la palabra, si quieren, en ese orden: Beba, María Angélica, Damián y Pablo, y largamos con las historias de ustedes, a qué se dedican, de quiénes forman parte, y sí me gustaría que cada uno de ustedes digan qué significan los animales en su vida.
Bueno, comienzo. Gracias. En el año 1990 a mí se me convocó para ser, bueno, yo era integrante del grupo Génesis y estábamos, por supuesto, en contra de los zoológicos, en contra del cautiverio de los animales. Pero a un nivel, como que puedo decir, nosotros queríamos directamente que se cierre y que los animales se deriven a lugares donde supuestamente iban a estar mejor. Bueno, mi sorpresa fue grande cuando fui convocada, pero no para trabajar en la parte educativa como yo creí, sino para ser directora del zoológico. Lo tardé bastante en aceptar, pero bueno, me decidí que era el momento del gran cambio, me sentí Robin Hood, y ahí fue la gran decepción. ¿Por qué digo la gran decepción? Porque una cosa es lo que uno cree que va a estar bien para los animales y otra cosa es lo que está bien para el animal, sobre todo para el animal que hace décadas que está en cautiverio. Beba, disculpa, hay un problema con tu micrófono. Hay un problema con tu micrófono y te escuchamos hasta tu excepción y el gran problema con respecto a los animales en cautiverio. A ver si lo podemos resolver. Está silenciado tu micrófono, Beba. ¿Ahora? Ahora sí, perfecto. Bueno. Bueno, entonces voy a ser más sintética todavía. El asunto es, una cosa es lo que uno dispone pensando en el bien y otra cosa es lo que resulta. Porque no hay que olvidarse de algo que incluso actúa también sobre el animal humano, que es el reflejo condicionado. Cuando un animal está acostumbrado durante muchos años a estar con un determinado grupo o incluso con un compañero, y posteriormente es separado para un destino incierto, vamos al fracaso seguro. Es decir, yo tomé conciencia que los cambios se hacen no exteriormente, porque a mí, ¿por qué me alentaron en realidad para que hiciera el cambio? Porque querían el lugar que estaba en el Parque Independencia, no nos engañemos, no por el bienestar de los animales. Entonces, yo creo que los cambios se hacen de adentro hacia afuera, y cuando es algo tan profundo como es, por ejemplo, hablar del cautiverio y de la mentalidad que se ha tenido con los zoológicos desde el siglo XIX, yo creo que el cambio hay que hacerlo con la gente, explicándole y modificando, y pensando también en esto. ¿Qué haces con el animal que no puede volver a la naturaleza? Y que por otro lado, sin ser mascota, está sociabilizado. ¿Qué haces? Porque la reacción ante la nada o ante una pared en solitario por el resto de su vida actúa igual que el hecho de que si de pronto no tiene patas y le decís, te suelto en la naturaleza. Es decir, uno fue tomando conciencia de muchas cosas, sobre todo de la falta de respeto del público en general, que considera la posesión de todo lo que no, bueno, lo hacemos también con nuestros congéneres, ¿no? Pero el hecho de saber que ellos están a nuestro servicio, que son menores porque son menos, no porque nosotros tenemos más poder, que es lo que en realidad pasa. Nosotros somos responsables de lo que hemos causado como especie. Por lo tanto, creo que hay que poner lo que hay que poner, ya sean ovarios o huevos, sobre la mesa y decir, bueno, ¿qué hacemos con estas criaturas sociabilizadas que están acostumbradas a un determinado ritmo, que tienen edad, como nos pasa a nosotros también? ¿Qué hacemos con nuestra responsabilidad? Porque aparte, por más que no se enteren, el mensaje subliminal para los pibes, ¿qué es? Bueno, lo que me molesta es viejo o no me es útil, ahí va, al fondo a la izquierda. Por eso yo creo que las direcciones de fauna de todas las provincias de la República Argentina,
A mí no me importa lo que pase en el exterior. Hay cosas buenas y cosas malas. Pero esto que ahora llamamos bienestar animal se centra en la necesidad que tiene el animal aún en cautiverio. La necesidad de entretenerse cuando le cambias cosas de lugar, cuando le cambias la dieta. Ahora, siempre lo que tiene que tener el animal en cautiverio es un referente. El referente es la persona que, aunque no lo pueda tocar ni manosear, tiene toda la confianza del animal, aunque sea un animal salvaje desde el punto de vista de fieras, ¿no? Entonces son todas cosas que nadie quiso escuchar cuando las hablé, porque claro, iba en contra de un proyecto que estaba hecho en una mesa de trabajo, con arquitectos, con diseñadores. Nadie puede diseñar la vida de un ser vivo, más que el sentido común. Entonces, cuando pasó lo del zoológico, que fue muy de golpe, muy traumático, porque después de un año y medio de cierre, a través de la ley de 1000 nos enteramos que murió el 85% de los animales que fueron trasladados. Entonces, me decidí a asumir la responsabilidad de los pocos que quedaron vivos. Y bueno, así empezó, sin tener conciencia de lo que en lo que iba después a convertirse, así comenzó el proyecto Mundo Aparte, en una especie de refugio para animales que habían estado en cautiverio, sin que fueran molestados por el público, pero sí con un grado de sociabilización con referentes, cubriendo sus necesidades, y terminó convirtiéndose, como hasta en el día de hoy, un rato antes que estuve abocada a recibir un animal que, bueno, apareció nadando por ahí y no hay dónde derivarlo, no hay dónde curarle una herida, no hay dónde darle un poco de alimento, porque las autoridades no están preparadas para considerar que es una forma de vida diferente, pero tan valiosa como la nuestra. Entonces, bueno, estamos en esta lucha. Eso es, no muy sintéticamente, a lo que nos estamos dedicando en Mundo Aparte. En Sorrento, 1595, en la City Rosarina. Beba, ¿qué representan los animales para vos? Y ya después le damos la palabra a María Angélica para que siga Mira, con su ponencia. eso es lo mismo cuando Norberto Moretti pregunta, ¿qué es el arte? Es lo mismo que te pregunta, ¿qué es el amor para vos? Y bueno, es una cosa muy, muy individual porque depende de la experiencia concreta de cada individuo y la empatía que ha tenido con la especie a la que se le acercó. Nosotros subimos hoy, en homenaje al que se supone es el rey de los animales, yo sí sé que son los reyes, pero no porque tengan melena o porque sean grandes, sé que por otra cosa, ya lo vamos a hablar en otro momento, pero la rehabilitación que él me permitió hacer, a mí me desprestigia en la escala humana, como humano, por lo que se ha considerado el hombre hasta ahora, pero me lleva a un lugar donde me hace extrañarlo porque yo quiero que alguien me vuelva a mirar como me miró él. Me explico, es mucho. Y ni hablar, vamos a bajar un poquito en la dimensión, y lo mismo me pasa con Clemente, un búho de los campanarios que le amputaron las alas, las dos, y hace más de 10 años que está con nosotros, con una dignidad, pero reconozco que estamos pendientes de él. Entonces vos te sentís especial, te sentís que naciste para algo. Nada más. Gracias, Beba, gracias. Bueno, María Angélica, te escuchamos tu experiencia, tu recorrido y bueno, y de nuevo, ¿qué significan los animales para vos? Gracias, Beba, por la emoción que nos emociona a todos de este lado. Por las dudas, María Angélica está silenciada. Activa tu micrófono. A ver, ahora. ¿Ahora sí? Perfecto, te escuchamos. Bueno, buenas. Bien.
Les decía, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por este espacio para conmemorar este día. Beba, como siempre, es muy emocionante escucharte. Vos seguro no te acordás de mí, pero yo sí de vos y coincido en cada palabra que dijiste. De hecho, me diste el puntapié porque estuve hasta recién con Franco viendo qué hacíamos con este chanchito que apareció. Así que bueno, estamos hablando en el mismo idioma. Yo pertenezco, entre otros grupos, a Liberación de Caballos en Rosario, que se formó hace unos poquitos años, lleva muchísimo trabajo, pero unos poquitos años, más o menos en el 2015, como una especie de palanca a una ordenanza municipal que venía muchísimos años incumpliéndose, que era la de la finalización de la tracción a sangre. Liberación de Caballos en Rosario tiene hoy en día alrededor de 100 caballos, son todos rescatados de tracción a sangre y algunos deshinchadas. Es una asociación civil que se mantiene con el aporte de socios y socias, donaciones esporádicas, pero nunca dejamos de presionar, por así decir, al Estado para que cumpla el rol que tiene que cumplir, que no es que nosotros le pedimos ayuda, sino que hay que entender que el tema de los animales es una cuestión política que tiene que el Estado resolver y el ciudadano le da una mano. Esa es un poco la política con la que trabajamos, y también creo que nos podemos llegar a caracterizar por tener cierta conciencia social en cuanto a que entendemos que la problemática de la tracción a sangre no solamente hay un animal que es víctima, sino que hay un animal humano que también es víctima, y ni hablar la cuestión del ambiente y la ecología con lo que es la basura y el tratamiento tan inadecuado que se le está dando o se le estaba dando en la ciudad de Rosario, no sé, actualmente. También entonces entendemos este pasaje, esta transición que había que reinsertar a los recolectores urbanos, ayudamos también individualmente a determinados recolectores independientes, pero bueno, llegaba un momento en que había que ponernos firme en el cumplimiento de la ordenanza que ya lleva unos 9, 10 años. Hoy Liberación tiene, como les dije antes, unos 100 caballos, y la idea no es que existamos por siempre, ojalá que Liberación deje de existir en lo pronto, porque eso va a significar que realmente se terminó la tracción a la sangre en la ciudad, el recolector ha podido ser reinsertado, y no hay más animales para tener que recuperar. Y ojalá podamos transformarnos en otro tipo de refugio de otro tipo de animales que pueden ser los de consumo. Ojalá que así sea. Por el otro lado, y en lo que me dedico como profesión, es la abogacía, el derecho animal. Ceci me pidió que hablara un poquito de lo que es fiscalía. En Rosario tenemos la fortuna de tener una oficina de maltrato animal, que se creó hace un par de años, creo que es la única ciudad que lo tiene, no me quiero confundir con este dato. Se creó a raíz de un fiscal, que hoy no lo tenemos con nosotros, Esteban Franisevich, no sé si alguien lo recuerda, junto con el fiscal general, su secretaria del momento y la protectora Rosario, después de tanto trabajo, logran abrir, o que se abra, una oficina de maltrato animal. Y esto es importante que lo sepamos, sobre todo la gente que lo está escuchando, que lo pueda reproducir, porque no es que tenemos una fiscalía de maltrato animal. Ojalá un día podamos abrir una fiscalía especializada en maltrato animal, en el delito de maltrato animal, pero hoy es una oficina, ni siquiera es una secretaría, es una oficina que trabaja dentro de una fiscalía, que esa fiscal también cumple siendo fiscal en otros tipos de delitos. No es una fiscalía de maltrato animal. Pero es muy importante hacer las denuncias, porque la ley de maltrato animal, que es la que comúnmente, pero mal llamada ley Sarmiento, es la 14346, que prevé que son delitos los actos de maltrato y crueldad animal. La forma que tenemos de demostrarle al Estado que nos interesa este tema y que siga siendo punible el maltrato y la crueldad es denunciando. Y tenemos la posibilidad de hacerlo en Rosario, no en todos los lugares tienen una oficina de maltrato animal, hay que reconocerlo. Si bien tiene muchas falencias todavía, voy a ser muy honesta, muchísimas falencias. Por ejemplo, Beba, lo que pasó hoy con el chanchito. Había gente apedrando al chanchito. La Fiscalía tiene que actuar de oficio, porque así es el derecho penal con este tipo de delitos. Fiscalía nunca va a actuar de oficio en los casos de maltrato animal. Necesita una denuncia, necesita una querella, una asociación civil. Es bastante engorroso muchas veces, por eso hay que aceitar todo el mecanismo de denuncias, hay que apoyar a Fiscalía.
Fiscalía tiene que dejar ayudarse, la oficina esta de maltrato animal, ¿no? Que trabaja junto con esta Fiscalía. Tenemos que hacer las denuncias lo más profesional posible, aportando pruebas. Tenemos grupos de abogados y abogadas que asesoran gratuitamente a la gente para poder denunciar. Las proteccionistas ya saben cómo denunciar, parecen abogadas de primer orden en este tema porque están todo el tiempo asesorando a la ciudadanía en cómo denunciar. Y hay que denunciar. Y el Estado, o sea, la Oficina de Maltrato Animal, tiene la obligación de recepcionar las denuncias. No todas las denuncias llegan a su curso, algunas sí o sí se tienen que rechazar, pero tiene la obligación de recepcionar las denuncias. Así que hay que estimular a que denunciemos de manera profesional. Por ejemplo, la de este chanchito hay que denunciarlo porque Fiscalía no lo va a hacer de oficio. Hay que denunciar a estas personas que, bueno, lamentablemente empezaron a apedrear al pobre animal, que el sistema ha denominado que son de consumo. Así que, bueno, yo apoyo muchísimo las denuncias bien hechas para aprovechar esta herramienta que nos da el Estado. Así que, bueno, eso es un poco el resumen. No sé si estoy en hora, Ceci. Estás perfecto, María Angélica. Déjanos como última apreciación de esta primera parte, bueno, ¿qué significan para vos los animales? ¿Cómo llegaste a involucrarte tanto en el activismo y, bueno, y llegar hasta a dejar tu vida, tu profesión, tu formación en función de defenderlos? ¿Qué es lo que efectivamente te motoriza? Yo me quedo un poco con lo que dijo Beba, el amor no tiene mucha explicación, pero nada, a ver qué podés sumarnos al día de hoy con esto. Bueno, yo lo veo desde un punto más, debe ser por mi activismo, por mi profesión. Más allá del amor, me trascendía el amor, pero como entiendo que no todos tienen que amar a los animales para tener que respetarlos, sino se reduce mucho a lo personal, me acostumbré muchísimo y lo trabajo desde ahí, que es una cuestión objetiva, de ética y de justicia. Para mí el resto de los animales son tan animales como nosotros, porque los humanos somos animales, aunque históricamente no hemos reconocido ni que somos animales, ni que venimos de una familia de animales, nos hemos separado completamente. Yo soy tan animal como el cerdito que apareció hoy y que fue maltratado, como el caballo que tenemos en el campo, como los animales que tiene Beba o como los gatos que tengo. Somos tan animales, los humanos como ellos, pertenecemos al mismo espacio. Para mí son básicamente una familia, pero no la familia nuclear y la familia, el vínculo familiar personal, simplemente los considero como uno más, con el agravante de que los sometemos tanto a nuestro capricho, deseo, consumo y demás, que los terminamos debilitando tanto que necesitan una protección mucho más fuerte de la que uno cree. No tienen posibilidad de hacerlo solos, no se pueden defender solos, es el colectivo más grande, es la especie más grande y a la cual más hemos sometido todo tipo de animal, ¿no? Algunos son más privilegiados que otros, como son los de compañía, pero el resto realmente tenemos una deuda histórica y astronómica con ellos, y bueno, y creo que por eso le dedico la vida, la profesión. Creo que se trata de una cuestión de ética y de justicia. Buenísimo, muchas gracias María Angélica, y le damos la palabra a Damián. Damián, no sé si querés compartir con nosotros la presentación y contarnos un poco cuál es el rol que tenés desde esta perspectiva, cuál es tu relación con los animales, qué es lo que te moviliza y qué representan para vos. Yo les recuerdo a todos los oradores que estoy silenciando sus micrófonos y que por favor los vuelvan a activar cuando les toque el turno de hablar. Así que, Damián, te escuchamos. Activa el micrófono, por favor. Sí, ¿me escuchan? Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, la presentación no sé si la puedo hacer después, ahora nos estamos presentando los cuatro. Sí, Damián, sí. Bueno, yo estoy acá para hablar de avistaje de aves, pero bueno, quería presentarme un poco primero. Yo soy un amante de la naturaleza desde que tengo uso de razón. Siempre estuve en contacto con
con el río, con la naturaleza que podía llegar a encontrar desde acá, desde Rosario. Y si bien no estudié biología porque no encontraba la posibilidad de hacerlo en la zona, tengo una formación afín, que es licenciatura en biotecnología, pero finalmente termino trabajando de biólogo, como es en el Acuario del Río Paraná, un espacio para la divulgación de la ciencia y educar a la población sobre un grupo de animales muy extenso y que tenemos una diversidad enorme acá y no se conoce en absoluto. Con el tema del avistaje de aves, me relacioné, si bien muchas especies siempre las conocía y las tenía más o menos de vista y de nombre, en un momento que hace 5 años me involucré en un grupo defendiendo una reserva natural en Villa Bernal Galvez, que está frente al Parque Sur. Ahí de golpe empecé a ver que la fauna emblemática que tenía este lugar eran aves, y había un montón que no conocía y que no sabía de qué se trataba, y empecé a meterme en ese tema, al punto que se terminó convirtiendo en un hobby y empecé a hacer paseos específicos para ver aves. Viajé a muchos lugares, conocí muchos lugares que no hubiese conocido de otra manera. Y realmente el tema de los avistajes permite sobre todo a la gente de las ciudades, una vinculación con la naturaleza que por ahí no tiene de otro modo. Generalmente uno piensa cuando se habla de animales en general, como decían recién, tiene una preponderancia a los mamíferos y sobre todo los animales domésticos, y por ahí no se piensa que el reino animal es súper amplio y que los insectos, las arañas, los crustáceos, los peces, aves, reptiles, son también todos animales, y es infinita la diversidad de especies que podemos encontrar. Así que bueno, ahora en un rato voy a pasarles una presentación mostrando un poco de cómo me metí en esta disciplina, digamos, que es el avistaje, mostrando un poco las especies más comunes que se pueden encontrar en la ciudad y algunas problemáticas que hay con las aves en general. Bueno, Damián, muchísimas gracias. Le damos y gracias por estar. La verdad es que, sinceramente, tenemos una diversidad de voces que creo que se complementan y que son muy interesantes para el día de hoy, para celebrar el Día Mundial del Animal, volvemos a recordarlo. Le voy a dar la palabra a Pablo. Pablo, muchas gracias también por estar presente, miembro de Paraná No Se Toca, un histórico de Paraná No Se Toca, un apasionado del río, a quien le agradecemos también que esté hoy con nosotros. Así que, Pablo, todo tuyo. Bueno, gracias por la presentación. Bueno, lo mío también arranca más o menos como comentaba Damián. Yo nací en la ciudad de San Lorenzo, a 50 metros del río, y pasé toda mi infancia ahí a orillas del río, y después con el tiempo también a cruzar a lo que son la zona de islas, hoy conocida como humedales, ¿no? Una palabra que tanto se escucha. Realmente la pasión por la naturaleza la tuve siempre, y ya viniendo más a esta parte, lo que me empezó a llamar la atención era lo poco que conocía la gente, la fauna silvestre nuestra. Siempre comento que en mi trabajo contaba muchas veces lo que teníamos acá en el río, y me llamó la atención que la mayoría lo desconocía. Así que, bueno, tomé como excusa el tema de la fotografía, y digo, bueno, tengo que hacer algo para que la gente empiece a conocer, porque ahí uno atando cabos se da cuenta que lo que sucede en la zona de islas, con el descuido que hay por la fauna silvestre, es por la falta de conocimiento que tienen las personas de lo que hay. Así que bueno, en ese momento
habrá sido año 2008, comencé a tomar fotografías y armé lo que hoy ya es algo obsoleto en las redes, que es un blog, para empezar a difundir. Bueno, así fue el comienzo, por las redes sociales, y bueno, eso me llevó a contactarme con gente similar, con la misma pasión. Me llevó, bueno, participo en el Paraná Se Toca desde hace varios años, desde el inicio. Le doy ayuda en lo que puedo, por ejemplo, hasta hace poco a los guardafaunas, cuando hacen decomisos, para identificar distintos tipos de aves, si se pueden liberar acá o no. Y bueno, estoy siempre también a Beba, le doy una mano cuando puedo, cuando hay que liberar algún animalito en la zona de islas. Y bueno, un día especial hoy, hay muchos que se acuerdan de sus mascotas, pero yo, por ejemplo, hoy hice una publicación para recordar a la fauna silvestre. Porque así como hay, por ejemplo, incluso maltratamos a nuestras mascotas, ¿no? Que son afines y están acá con nosotros, que conviven. Imagínense ustedes lo que pasa con la fauna silvestre. Para una persona sensible como somos nosotros con nuestra fauna, realmente es muy duro y triste. Yo que voy mucho al río, estoy en la semana, a veces más de una vez en la semana, por la zona de islas, encontrar el descuido que hay y es muy duro escuchar disparos, ver gente cazando, gente armada, todo el tiempo, el descuido que hay, o sea, yo ya tengo 50 años y por lo menos debe ser 40 años, 30 años que estoy en el río y la verdad que nunca me paró un control. O sea, siempre cruzo gente armada, cazando, disparando y no encontrás gente que esté controlando eso. Así que, bueno, en realidad estoy acá para mostrar o contarles lo que es la fauna del humedal, si se da la oportunidad. Pablo, gracias. Pablo además es kayakista, saca unas fotos increíbles que después le vamos a pedir que nos deje su Instagram. Y vuelvo a Beba, ¿no? Beba, a mí me gustaría, y creo que a todos los que están escuchando, que nos cuentes un poco más sobre el tráfico de animales, el tráfico de animales exóticos, la deuda que tenemos también con respecto a una ley que los proteja. ¿Qué es lo que vos vivís en ese pequeño tesoro que es Mundo Aparte, que lamentablemente existe para refugiar a aquellos animales o aquellas especies exóticas que a veces se van encontrando, que a veces se denuncian? He sido testigo de muchas denuncias de gente que se dedica a traficar animales, a vivir de eso. Muchas veces se reciben denuncias, y es cierto que el Estado recurre siempre a Beba, por lo menos en la ciudad de Rosario, para lo que representa el cuidado. Que vos recibís un animal, una especie exótica, la recuperás, la cuidás. ¿Y qué pasa después con eso? ¿Puede volver a su hábitat natural? ¿Se puede hacer que esa especie vuelva a vivir con los suyos? ¿Ya no tiene vuelta atrás? Contanos un poco tu experiencia con respecto al tema, que creo que es única. Bueno, yo primero te hago una pequeña corrección, Ceci. Exótica no es lo mismo que silvestre. Digamos, si vos decís que es un animal silvestre, ya sea salvaje o sea un ave, que también es silvestre, no sociabilizada, es una cosa. Exótico es, por ejemplo, el caso de un león, que pasa a lo mejor de un zoológico al otro, ¿me explico? Ahora, nuestro león americano, por ejemplo, es uno de los tantos animales ninguneados por la gente que tiene a su cargo los recursos naturales. ¿Y por qué? Porque la competencia que establece, por ejemplo, un puma, es el campo de soja. ¿Me entendés? Cada vez tiene nuestra fauna, como bien lo decía Pablo, no es conocida. Para un chacarero, el puma es el enemigo. Así el tipo tenga 5.000 cabezas de ganado y pierda uno por semana.
digamos, a ese individuo, digamos, que es un conciudadano, la provincia lo que tiene que hacer es catequizarlo y, si es necesario, hacer un acuerdo, un convenio, para que no se toque la fauna silvestre nuestra. Porque lo que no está preparado, el medio ambiente es lo más democrático que existe. La democracia es la diversidad. Cuando vos tenés un monocultivo gigantesco, vos ya sabés que ahí no hay democracia, loco. Entonces hay una sola ganancia para un solo lado y el resto que podría usufructuar el terreno va al muere. Entonces el animal migra, a veces por hambre, a veces, por ejemplo, la sequía ahora. Viene un viento fuerte. Un ave de la isla es probable, si cruzó para acá, que no pueda volver. ¿Me entendés? Y golpea contra los edificios, cae. Vos lo que tenés que hacer es ¿cómo te puedo decir algo? Porque todo te dice no hay presupuesto, mientras que hay, no te digo, la millonada de empleados que hay en la provincia. De la Secretaría de Recursos Naturales para abajo, otra cosa. Yo no pierdo la idea, no se van a creer. Pero, por ejemplo, en la Secretaría de Recursos Naturales, fauna depende de la producción. Yo amo los zorros y los lobos, amo las gallinas también, y a los corderos. Yo sé muy bien que no puedo poner un cordero o una gallina al cuidado del lobo. ¿Me explico lo que quiero decir? Vos, si tenés una Secretaría de la Producción y querés hacer producción con determinado aspecto de la fauna silvestre, los tantos tienen que estar bien divididos, no tiene que ser viva la pepa. Y otra cosa morbosa que pasa, y a eso se los inmiscuye también a los pobres guardafaunas, es que hace poco vi un documental muy nuevo hecho en La Pampa. Es increíble como alguien que está trabajando en la parte de biología trabaje junto con los guardafaunas a salir a matar ciervos colorados. Yo digo una cosa, acá lo que tiene que interferir, lo que tiene que ser la columna vertebral de todo lo que es una organización estatal es la educación. Y ojo que la educación no es esto, manejar la tablet, la compu, no. Me refiero a la formación como seres humanos. Vos contale lo que es una cacería de un ciervo, mostráselo a un pibe, y si el pibe se pone a llorar, es porque eso está mal. Yo te lo digo así, nomás sin libros de pedagogía ni de didáctica. Acá hay que buscar otro tipo de solución. Acá la culpa no es del chancho, refiriendo también a lo de hoy, ¿no? La culpa es el que le dio. Acá hay que castigar al tipo que introdujo una especie exótica y que lo hacen en complicidad, porque vos suponete que a lo mejor la Guardia Rural detiene a un grupo de gente que hace esto, que lleva a lo mejor fauna de un lado para el otro, pero como es amigo, lo tiene que dejar pasar. Y ojo que a mí me preguntan y si quieren nombre yo los digo, me parece que no es el momento, me gustaría denunciarnos ante las nuevas autoridades, ¿me explico? Pero hay que dar la creatividad y toda la innovación y cultura que se ha hecho, sobre todo en Santa Fe, desde un aspecto, yo creo que tiene que trasladarse a otro aspecto. Fauna de nuestra provincia está trazada años luz y la reglamentación que tiene es deprimente. Debe ser del año 56 aproximadamente, siglo pasado. Así que bueno, yo lo que traté de hacer, por eso se llama Mundo Aparte, porque en realidad nosotros estamos haciendo como el pobre pez que sube, ¿viste? A veces no hay agua y subimos por la corriente igual, tratamos, ¿no? Yo lo que quiero tratar de demostrar con esto, que más allá de los títulos, profesiones, antecedente que tenga cada uno, acá nos tenemos que recibir de seres humanos. Y lo primero que hay que hacer ante un ser vivo sufriente es ayudarlo. Después sentémonos a conversar cómo hacemos los cambios. Pero vuelvo a decir, no hagamos como con lo del zoológico. Llegamos, arrasamos con todo. Eso es una revolución. ¿Sabés lo que logran las revoluciones? Que cuando se acabe el poder de turno, venga otra revolución y sigan las revoluciones y todo es sangriento. Acá lo que hay que hacer es evolucionar las ideas. Y como decía Pablo, acá los controles tienen que existir.
Hay mucha gente que puede controlar, pero no quieren que sean, es decir, siempre que vos querés hacer un cambio, pero no hay presupuesto, ¿para qué? A mí me viene así que yo tuve un presupuesto para hacer Mundo Aparte, me agarro un ataque de risa que no termino de reír. Acá hace falta buena voluntad, nada más, buena voluntad e interesar a la gente voluntaria, pero ¿sabés por qué no interesa el voluntariado? Porque el voluntariado desde adentro se va enterando de todo lo que pasa y tiene reacciones, como es normal. Entonces, cuando vos querés opinar, no porque sos nada más que un voluntario, eso yo lo viví. Entonces, yo creo, no quiero decir con eso que no tiene que haber una cabeza que coordine todo, pero creo que llegó el momento de convocar a los que más experiencia tienen, a los que más saben, y reordenar. Hay que barajar y dar de vuelta. Y los que quieren seguir en sus cargos, que sigan, que Dios los bendiga y le dé dinero por siempre y jamás, pero que no jodan. Gracias, Beba. Me encanta escucharla. Y es verdad, hizo todo con el corazón, nada de presupuestos extraordinarios, ni mucho menos. Así que nada, sabes todo el cariño y... No quiere decir que no lo necesitamos. Bueno, María Angélica, estás por ahí seguro. A mí me gustaría que puedas contarle un poco a la audiencia. Anoche apenas publicamos este encuentro, que la verdad que tuvimos muy poquitas horas de difusión, por eso vamos a colgarlo al canal de YouTube de la Usina Social, para que podamos compartirlo y para que otras personas que no se hayan enterado seguramente tengan ganas de disfrutarlo. Me gustaría que puedas darles a los que nos están escuchando las herramientas de qué hacer y cómo hacer una denuncia, cuáles son los pasos que siguen. Anoche una vecina de la ciudad de Rosario, inmediatamente que colgamos la propuesta, nos decía que venía denunciando hacía varios días el abandono de un gato en un edificio, en un departamento, que lloraba, que no estaba siendo alimentado, que no lo estaban asistiendo, y bueno, y que no sabía cuánto tiempo se demoraba en que Fiscalía pueda atender este tipo de denuncias o cómo se procedía. Bueno, si vos podés contarnos un poco al respecto, te recuerdo activar el micrófono. Bueno, es un poco intrincado el tema de cómo denunciar y del derecho penal. No me quiero poner muy... ¿Se escucha? Sí, Angélica, se escucha perfecto. No me quiero, pero vos, Ceci, andás que no... Bien, si ves que me pongo muy rebuscada, poneme el pulgar para abajo, y si no, sigo hablando. El tema del derecho penal, es la ley 14346, es una ley que prevé dos tipos de actos, el acto de maltrato y un acto de crueldad. Uno es más grave que el otro, pero ambos tienen la misma pena, una cosa así loca de nuestro derecho penal, que es bastante esquizofrénico nuestro derecho en sí. El Código Civil y Comercial determina a los animales como cosas y le da ese tratamiento, y el Código Penal los determina víctimas, pero el derecho en sí y el ordenamiento jurídico y el sistema judicial no está preparado, y en esta, Beba, también te doy la derecha, no está preparado para atender los casos de la fauna. En lo que respecta a los animales, y con esto también coincido con otro de los compañeros del panel, no conocemos a nuestros animales más que los de compañía, y luego lo conocemos cuando lo tenemos en el plato, el trozo de su cuerpo. No hay otra forma de conocerlo si no es por internet o por un zoológico. Eso también lleva a una desconexión muy grande, y eso se refleja en nuestros derechos. Porque ¿qué son los derechos y las leyes? Son el resultado de la conciencia social, son el resultado con los años, ¿no? Por supuesto, no es de un día para el otro. Pero lo que es el derecho busca contextualizar, busca enmarcar las nuevas conciencias sociales, los nuevos paradigmas que van surgiendo. Durante siglos nunca hemos considerado firmemente y de manera tenaz a los animales en nuestro círculo ético. Por lo tanto, las leyes no lo iban a hacer tampoco, sobre todo sabiendo, porque nadie es iluso,
sabiendo que las leyes responden al sistema económico. Y el sistema económico hoy es basado en la explotación de animales. Si yo tengo que explicar cómo denunciar, lo tengo que hacer muy general por acá, porque después depende del caso concreto. Saquemos de la situación de la pandemia, que es, si bien es excepcional, pero puede llegar a tener consecuencias de acá en adelante cuando se termine la feria. ¿Qué quiero decir con esto? Que quizás la pandemia deje nuevas formas de manejarse con respecto a lo que son las denuncias, y en ellas las denuncias de maltrato animal. Sacando esa situación, ¿yo cómo denuncio? Lo general que puedo decir es, primero, asesoramiento. Asesoramiento de quién. Los abogados no tenemos por qué saber todas las ramas, por lo tanto sugiero que uno se pueda asesorar con abogados que sepan un poco de leyes animales. Que en Rosario hay muchísimos, somos muchísimos los colegas. Si no me puedo asesorar, o una vez que ya me asesore, cumplo lo que me dice el abogado, pero si no, tengo que entender que no todo hecho que uno considere maltrato va a ser maltrato para la ley o para el fiscal que esté atendiendo el caso. Supongamos, el caso del gatito en el balcón. Para mí, unas horas que esté así, o un día que esté así sin comer, puede ser maltrato, yo lo puedo considerar maltrato. El fiscal o la fiscal no. Tenemos un grave problema. ¿Por qué? Porque la ley penal, y esto se llama tipicidad, y en esto no me quiero poner técnica, significa que van a ser delitos los casos que la ley dice que son delitos. Y es estricta en eso. No todo hecho ilícito se configura un delito. En el caso del derecho animal, que es una ley 14346, la mal llamada Sarmiento, es de 1954, así que también estamos bastante anacrónicos en ese tema, determina algunos casos de maltrato y otros de crueldad. Algunos son muy claros, y hay otros que dejan abierta la interpretación a la sana crítica del fiscal. Y ahí tenemos un grave problema. A veces nos juega a favor, a veces nos juega en contra. También hay que saber que si yo voy a denunciar, supongamos sacando el tema de la pandemia, es en el Centro Territorial de Denuncias, yo sugiero que vayamos a ese. Uno puede denunciar yendo a cualquier centro territorial de denuncia. Yo sugiero ir directamente al que está en zona centro, por Montevideo, enfrente, en diagonal del tribunal, no está adentro del tribunal. No es anónimo, con DNI y dando los datos personales. Eso es otro límite que se tiene porque hay muchas personas, cuando son vecinos, no quieren denunciar para no quedar mal con su vecino o porque tienen miedo. No son anónimas las denuncias, otro grave problema de nuestra política criminal. Con todas las pruebas, voy con mi DNI, con todas las pruebas que yo pueda haber tenido. Pruebas me refiero a certificado veterinario, sería perfecto. No siempre o casi nunca lo tenemos. Fotos nítidas, a color, videos, llevar los videos en un CD, en un pendrive. El relato, el hecho, lo más verosímil, lo más objetivo posible, y una lista de testigos. Eso es lo primero que hay que hacer ante un caso de maltrato animal. Muchas veces los casos de maltrato animal tienen una gran urgencia y nuestro sistema tampoco está preparado para las urgencias. Si hoy tenemos una policía, la policía comunitaria, policía ecológica, Daniel Ojeda es uno de ellos, que realmente se saca del corazón para atender estos casos de urgencia. Pero no lo son todos y son muchísimos casos los de maltrato animal. Por eso, cada hecho tiene que recibir su particular tratamiento y, más allá de las dificultades, no dejar de denunciar, nunca dejar de denunciar, porque sí es una especie de mensaje político y cívico al Estado para que de a poco vaya mejorando, esto es una deuda que tiene nuestro fiscal general, el doctor Baclini, para que vaya mejorando este sistema de denuncias, este sistema de cómo darle el tratamiento a cada denuncia. Otro problema, perdón si me extiendo, pero otro problema ¿cuál es? Nuestras leyes procesales que determinan el depósito judicial de, por ejemplo, un arma, que es el objeto de un delito, se va a depósito judicial. Ese depósito judicial está previsto en las leyes, depende del Estado, lo pagamos todo con nuestros impuestos, pero la ley no considera que muchas veces hay un animal que puede ser o víctima o estando
por ejemplo, en el medio de un hecho ilícito como es un robo. Ese animal no puede tener el mismo tratamiento que un arma para ir a un depósito judicial. Nuestro sistema provincial, ni ninguno en nuestro país, tiene previsto un depósito judicial para seres vivos, porque no son cosas, evidentemente. Entonces, tenemos otro problema, conseguir tránsito. Muchas veces Fiscalía no puede continuar porque no tiene lugar donde mandar 60 perros o 50 chanchos. Ese es otro problema. Entonces, si vamos a denunciar, tratemos también de ofrecer un tránsito para el animal que estamos queriendo salvar. Y con eso cierro. Muy bien, muchas gracias, Angélica. Le damos el espacio a Damián, tenía para compartir con nosotros una presentación y también aportó en el chat esto de que cuando la fauna exótica ya está instalada y obviamente está generando un daño ambiental, hay que controlarla. Damián, escuchamos. Bueno, primero, simplemente quería hacer una acotación respecto a las palabras que se dijeron antes del tema de la fauna exótica. Es un tema polémico, muchas veces la idea de matar un animal porque es un problema puede causar un fuerte rechazo, pero hay muchas veces que hay especies exóticas que degradan la biodiversidad de un modo brutal y ponen en riesgo a una enorme cantidad de otras especies. Un ejemplo puntual bien práctico es el del Parque Nacional del Palmar, en Entre Ríos, donde hay una plaga de jabalíes y hubo un problema que por una postura de no controlarlos, empezaron primero a hacer desaparecer otros animales como los carpinchos, porque cazaban a las crías, estando ausente en gran medida a otro tipo de depredadores, y por otro lado, comprometían la existencia de la especie emblema del parque, que son las palmeras yatay, porque se comían los retoños de estas palmeras. En el momento que se decidió hacer un programa de control de la especie, con una caza controlada, que se puede discutir la metodología tal vez, o sea, después de eso puede haber mejores y peores maneras, pero una vez que se empezó a controlar, se recuperaron las poblaciones de carpinchos y de otras especies y empezaron a crecer los retoños de estas palmeras. Así que no es un tema que, digamos, se puede dejar simplemente por más que la culpa sea de la gente que los liberó, ya está el animal instalado y no hay que hacer nada. Si es nuestra culpa, nosotros nos tenemos que hacer cargo y encontrar una solución. Bueno, quería hacer esa acotación. Y ahora voy a compartir la pantalla, la presentación que tenía armada sobre avistajes. Ahora cuando me salga para compartir. No sé qué pasa, a ver. Perdón, no sé, no me está dejando compartir. ¿Lo habíamos probado antes? Damián, ¿querés probar tranquilo? Probá. A ver, ahí está. Ahí está. Les pido a quienes están participando por el chat que contesten si están viendo bien la pantalla y la presentación de Damián. Bien. Aprovecho mientras se pone nítida. Está acá, me dicen de 10, se ve perfecto. Viendo, excelente. Bueno, adelante entonces, Damián. Después tenemos un guardafauna que es Marcelo, Marcelo Rodríguez, que nos está escuchando.
ya armaremos otro ciclo de charlas, pero bueno, pues, hay alguna consulta para él que lo podemos hacer participar. Así que adelante, Damián, con tu presentación. Bueno, perfecto, gracias. Generalmente cuando pensamos en avistajes de fauna, no necesariamente aves, uno piensa en cosas así, en viajar en un lugar natural y encontrarse con algo grande, colorido, llamativo, como son los flamencos. Esto es en la laguna del Melincue, acá en el sur de la provincia. Fue un viaje que hice con unos amigos especialmente para ver aves, que bueno, que tiene todas unas particularidades de que uno se levanta en la madrugada cuando todavía es de noche para poder llegar al sitio al momento del amanecer, que es cuando más actividad de fauna hay. Una clase de actividad que nunca me imaginé estar haciendo y lo termino haciendo con gusto. Como decía, me involucré en el tema de avistajes por este lugar increíble que es la reserva de Villa Gorno Galvez. Cuando empezamos con un grupo de voluntarios a trabajar ahí y a tratar de mostrar la riqueza que tenía este lugar, uno de los puntos destacados era la cantidad de especies de aves que no conocía, porque por más que las aves pueden volar y ir libremente de un lado a otro, eligen estar en los ambientes que las favorecen. Entonces, en el humedal va a haber aves del humedal y en el bosque va a haber aves del bosque. Y yo estaba acostumbrado por ahí al sitio natural por excelencia que tenemos los rosarinos, que es el río, y había un montón de aves que aparecían en esta reserva que no estaban en el río y nunca las había visto. Entonces, a partir de eso empecé a investigar y a tratar de aprender más sobre aves. Bueno, tenemos una vista aérea de la reserva y 3 aves llamativas. A la izquierda, el 7 vestidos común, que es un ave que sí podemos encontrar en las islas, y que, bueno, estas 3 fueron, por ahí en su momento, cuando estaba comenzando, por los llamativos colores, un atractivo muy, muy importante para tratar de verlas o de fotografiarlas, y hoy me parecen comunes. El churrinche, este pajarito rojo, es algo que podemos ver en los parques de Rosario, y la primera vez que lo vi en el Parque Urquiza no lo podía creer, y estaba mirando para arriba en los árboles, y la gente pasando alrededor me veía a mí en vez de ver al ave. Bueno, y el naranjero, esta ave con tantos colores, no se suele encontrar muy frecuentemente en la zona, y acá en la reserva encontramos una población bastante grande. Y bueno, y el grupo este de la reserva está terminando de conformarse como una ONG, que acá a la derecha, a mi derecha, perdón, está el logo de la asociación. Un poquito los números de la fauna de aves que tenemos, como para tener una idea. En Argentina, aproximadamente, según cada autor, hay alrededor de 1000 especies de aves. En la provincia tenemos unas 400. En la zona de Rosario se podría decir entre 140 y 200 especies, según qué tan amplia abarcamos la región. Por ejemplo, en Villa Gorno Galvez tenemos un número similar a 140, y creo que en el bosque de los Constituyentes andaban por 160 especies. Y bueno, y viendo desde la ventana de mi edificio, en pleno centro de la ciudad, por lo menos 20 especies puedo ver habitualmente. Y bueno, también se ha convertido en una especie de deporte o afición esto del avistaje, porque esta enorme diversidad es, digamos, uno de los grupos más diversos de animales que se pueden ver. En realidad, de los animales vertebrados, el grupo más diverso serían los peces, pero bueno, la mayoría son marinos y de áreas tropicales, y además los que tenemos acá, por las condiciones del río no los podemos ver. Entonces, las aves para la observación son muy interesantes.
Y bueno, así una comparación de algunos lugares naturales conocidos de Argentina, los esteros de Liberá es uno de los sitios para ver fauna por excelencia del país, y generalmente las especies de emblema son mamíferos, pero los números que tenemos son 350 especies de aves, comparados con 115 especies de peces, y solo 85 de mamíferos. Y lo mismo ocurre acá en el Parque Nacional Predelta, cerquita en Diamante, que tenemos 240 especies de aves, 185 especies de peces, que es toda la riqueza del Paraná, y un estimado, porque no hay muchos trabajos todavía, de 30 especies de mamíferos. También ponía una imagen que resume un poco la diversidad de aves en Argentina, que es de la organización Aves Argentinas, que es una ONG que tiene más de 100 años y que realmente produce un montón de contenidos de divulgación y de producción científica, además de organizar a la gente para que pueda hacer avistajes. Un dato de color, una nota que vi que compartieron hoy en Facebook, me pareció interesante de mostrar. Hay muchísimos estudios que hablan de que es beneficioso para la salud el contacto con la naturaleza, y que el tema del avistaje de aves es una forma de que por ahí gente que no puede hacer grandes viajes tenga un contacto con la naturaleza de un modo sencillo. Me pareció interesante mostrarlo. Y esto es algo que es una tendencia que se está viendo en todo el mundo. Bueno, para alguien que empieza en el tema de los avistajes, generalmente una de las principales preocupaciones es la identificación de las especies. La mayoría de las personas, por nuestro sistema educativo y nuestros medios de divulgación, conoce más de los animales de África tal vez que de las especies locales. Y bueno, existen un montón de guías y páginas de internet donde uno puede encontrar información para identificar las especies de aves. Existen clubes de observadores como son los COA. Acá en Rosario existe, pero nunca tuvo demasiada masividad. En otras ciudades es realmente un club organizado. A través de fotografías hay un montón de páginas que ayudan a descubrir las especies o los cantos, también porque es otra forma de reconocerlas. Por ahí hay fanáticos de los avistajes que completan listas, y páginas como eBird sirven para hacer registros de listas de los avistajes que se hacen ubicados en el mapa. También estoy bastante enganchado con una página de registros de naturaleza en general, Flora y Fauna, que es Argentina. Es una página bastante interesante como red social incluso. Y bueno, y la imagen de la guía de campo de Naroski, que es, si bien no tiene toda la información más completa, ni es, digamos, ni es una Biblia, es uno de los libros más populares como guía de campo para llevar encima cuando uno sale a ver a la naturaleza y encuentra un ave, y una forma rápida de identificarla y saber si está en esta región o no. Por eso también quería compartirla. Bueno, los avistajes, la verdad que es una actividad libre, que hay muchísimas posibilidades de hacer cosas distintas. Enumeré por ahí algunos ítems como para tener una idea, esto de elegir lugares de que uno puede viajar o hacerlo desde la propia casa o en un parque. El tema de los horarios, como decía, la mayor actividad de toda la fauna y especialmente las aves es al amanecer y un poco al atardecer. Cuando el sol está alto hay mucho menos actividad. Entonces, para los que siguen esta afición es muy importante estar en el sitio donde uno quiere realizar los avistajes cerca del amanecer. Y esto muchas veces implica levantarse antes. Bueno, el tema de la vestimenta, me pareció interesante mostrar esta foto de
de un lugar en las sierras de Córdoba donde se hace avistaje dentro de una guía turística, y tenés gente que está completamente preparada con cámaras, teleobjetivos, camuflaje, y hay otras personas que están simplemente a ojo desnudo tratando de ver. También hay personas vestidas con colores llamativos, que es una cuestión a tener en cuenta porque las aves tienen una muy buena vista, algunas especies incluso ven un espectro de colores más amplio que el nuestro. Así que generalmente si uno se pone colores brillantes las espanta antes de que uno las pueda ver. Bueno, y cantidad de cosas que se pueden llevar, guías de campo, checklist, donde uno va tachando las especies que vio. Hay algunos que se convierten como en algo parecido a jugar el Pokémon GO, de ir simplemente a los lugares para poder tachar la especie que vio y se olvida del resto del paisaje, de las otras especies. Y hay gente que dentro de un recorrido turístico le mete también el tema del avistaje. Bueno, hay quienes hacen hasta estadísticas de la cantidad y la frecuencia que ve las especies. Y bueno, también tenía un dato periodístico de que en el 2016 llegaron a Argentina 40.000 turistas extranjeros solo para ver aves en Argentina. Con lo cual, digamos, para el turismo responsable y sostenible es un nicho muy importante el tema del avistaje. Bueno, yendo a las especies, algo que me parece importante por ahí para el que empieza es aprender a ver y volver a ver, como puse en el título. Al principio me volvía loco tratando de ver pajaritos negros y darme cuenta qué eran, porque veía pajaritos negros, y me costaba horrores darme cuenta de qué se trataba. Por ahí uno va afinando un poco la vista y se va empezando a dar cuenta de que uno tiene el pico un poco más largo, más corto, en punta, cónico, que por ahí uno los puede ver en áreas más palustres, otros en cualquier lado y otros solamente en los bosques o en los parques donde hay árboles. Entonces uno empieza a distinguir estas cuestiones, y donde le parecía ver todo lo mismo empieza a ver diversidad. Muy rápidamente voy a comentar esta idea de la topografía del ave, que es algo externo visual, que permite identificar especies, que por ahí en otros grupos animales no, pero acá hay mucha estabilidad, salvo en especies domésticas como las palomas, hay mucha estabilidad de los colores en casi todos los individuos, y entonces una franjita más o menos de color en una parte del cuerpo puede distinguir una especie de otra. Entonces uno se acostumbra a ver el color de la ceja, o si tiene una mancha angular, o un filete de un color en las alas, así como también viendo las siluetas del tipo de cola, el tipo de ala, da un indicativo de las costumbres alimenticias o de ambiente que tiene un animal, y puede ir dando idea de qué especie podría ser. Bueno, tal vez el ave más famosa y conocida por todo el mundo y que la mayoría de la gente puede reconocer es el gorrión, que es una ave exótica introducida a mediados del siglo XIX en el país, pero que se ha quedado muy confinada al ambiente urbano. Fuera de las ciudades o de los pueblos es raro de ver, es un animal que depende bastante de la sociedad humana. Y bueno, y muchas veces ni siquiera la gente se detiene a ver que los machos y las hembras son distintos, que el macho tiene esa pechera negra muy distintiva y que incluso tienen distinto tamaño según la jerarquía social que tienen. Y bueno, y un dato de color es que el nombre científico, Passer domesticus, que vendría a ser como
pajarito doméstico, le da nombre a uno de los órdenes taxonómicos de aves más amplios del mundo, que son los paseriformes. Después, otra ave que conoce todo el mundo son las palomas domésticas, que como decía tienen muchas razas, porque se las crió visualmente para que tengan distintos colores, y hoy también confinadas más que nada a ambientes urbanos o antropizados, podemos ver un fenotipo común, pero también hay muchas razas y muchos colores distintos. Sin embargo, en nuestra zona tenemos 6 especies de palomas. La paloma doméstica que veíamos, que por ahí este es el fenotipo más habitual, el más silvestre. Después la torcaza común, probablemente sea la más abundante en este momento en las ciudades. La paloma picasuro, que es más grande incluso que la doméstica, a veces se la puede distinguir un poco por la forma, porque es más robusta, pero con el cuello fino y largo. Y la paloma manchada, que, digamos, tiene una coloración más llamativa, es un poco menos abundante, pero también se la ve en la ciudad, en los parques sobre todo. Después, las otras 2 especies es muy rara de verlas en las ciudades, o al menos acá en Rosario. La torcasita común, en áreas rurales, más de campo, por ahí se puede encontrar. Dami, mil disculpas, nos queda un ratito si seguimos, porque estamos a 20 minutos de cerrar el... Bueno, perdón, simplemente iba a enumerar algunas especies más comunes en la ciudad. Voy a pasar simplemente a una problemática que por ahí encontramos los que hacemos avistajes, que es una especie exótica que ha aparecido estos últimos años y que puede traer consecuencias ambientales y hasta económicas bastante fuertes, y que nadie más, salvo los avistadores de aves, lo han notado. Acá en Rosario antes no se veían y ahora se ven bandadas gigantes en Plaza Sarmiento y en algunos otros lugares. Y está demostrado que desplazan a muchas aves como los carpinteros o hasta los horneros de sus nidos. Hoy ya no hay ninguna estrategia válida de control y simplemente va a haber que pensar cómo aminorar los daños de esta invasión, que resultó de una liberación de mascotas. Que por ahí es un tema que hay que pensar también en el Día del Animal, de que a veces uno se arrepiente de tener una ave enjaulada, pero no por eso tiene que liberarla, porque las consecuencias en el ambiente son inesperadas. Y después, otro tema del manejo responsable de las mascotas, que no quería dejar de mencionar, es el tema de los gatos y perros, que son depredadores y que los hacemos vivir en grandes densidades en la ciudad porque nos acompañan, y muchas veces no nos damos cuenta que esto tiene un impacto en el ambiente. Hay estadísticas en muchos países, estos de Canadá, donde hay una incidencia enorme en la muerte de aves, sobre todo en áreas urbanas, por parte de las mascotas y principalmente gatos. Entonces por ahí habría que pensar en una tendencia responsable, es no dejar salir los gatos de las casas. Uno piensa que son independientes y que se van a hacer la suya en la terraza, pero muchas veces tienen un impacto ambiental que no notamos. Y bueno, y termino con esta imagen de un halcón peregrino que se posaba acá a la vuelta de mi casa y que, bueno, ya debe estar de viaje hacia Norteamérica. Realmente en plena ciudad poder ver al animal más rápido del mundo y que cruza continentes completos 2 veces al año, es un privilegio y es una lástima que la mayoría de la gente pasa por abajo sin darse cuenta. Bueno, perdón por hacerlo tan largo. No, impresionante, muchísimas gracias. Tengo varias preguntas que hicieron tanto en el chat público para ustedes 4 como me han llegado a mi celular algunas, así que ahí, Damián, hay una puntual para vos que ya la vamos a hacer, pero antes le quiero dar la palabra a Pablo, y me gustaría que nos haga un pantallazo, una visión rápida. Me parece importante y no podemos irnos de esta conversación sin
sin que él nos dé su mirada sobre el Paraná, sobre la tremenda bajante, el impacto que eso está teniendo sobre la fauna puntual de un ecosistema como es el humedal, y este debate que está surgiendo, si seguimos la pesca, si se está exportando, si no se exporta, qué tenemos que hacer, cómo tenemos que manejarnos y tratar de ser un poco más respetuosos y de cuidar el tremendo tesoro natural que tenemos puntualmente en la ciudad de Rosario como es el Paraná. Así que Pablo, todo tuyo. Bueno, gracias. Mirá, justamente es lo que comentaba Beba hace un rato. El recurso histícola también lo maneja el Ministerio de Producción. O sea, los pobres peces, tras que la gente le tiene poca empatía como especie, lo maneja el lobo, en este caso, como decía Beba. No sé si sabrán, pero bueno, la bajante del Paraná ha provocado que todos los peces que antes se refugiaban en el valle de inundación estén todos concentrados en el río. Esto, como es lógico, el Paraná empezó a bajar desde arriba hacia abajo, y ya provincias como Chaco y Corrientes, que empezaron a ver la gran depredación, todo por la gente que hizo fuerza, se logró que se haga una veda. Santa Fe y Entre Ríos, donde estamos nosotros acá, que compartimos el río, decidieron que no. Realmente las comunicaciones del Ministerio de Producción las tienen que ver, no resisten el menor análisis. Ellos dicen que está todo bien, que la bajante no es extraordinaria, que es un ciclo del río, lo cual es lógico, ¿sí? El río baja y sube, pero me parece que si hace 50 años que el río no estaba en este nivel, algo hay que hacer. Y bueno, como no tienen muchos datos, decidieron hacer lo mejor, que es nada, o sea, no decidieron ni hacer una veda, ni ellos dicen que van a controlar, lo cual sabemos que es algo que no se hace, o sea, el control no está. Nosotros en el grupo del Paraná no se toca hemos recibido inmensidad de fotografías, de datos. Por ejemplo, el Ministerio de Producción dice que ellos se manejan por la fiscalización y los frigoríficos lo que declaran, cuando todo lo declarado es un mínimo de lo que se extrae del río. La mayor parte del pescado se maneja en negro, y en estos momentos, mientras estamos hablando acá, hay camiones en la bajada del Espinillo cargando pescado que no está siendo controlado, y va a los frigoríficos. Realmente es verdad que el río tiene sus ciclos bajantes y crecientes, y ese no es un problema. La fauna está adaptada. Por ejemplo, los peces saben cuando el río empieza a bajar, y si bien muchos quedan en las lagunas y mueren, muchos escapan. Lamentablemente no escapan de las redes. O sea, el problema somos nosotros en estos ciclos, tanto cuando el río crece y cuando baja. Hoy la realidad es que es triste porque, bueno, todos los ambientalistas estamos todos con la cuarentena encerrados, y la pesca comercial es una de las actividades que se puede hacer. Y realmente lo que vemos es que todos los frigoríficos han aprovechado este momento para llenar sus bolsillos. El Ministerio de Producción de Santa Fe, un golpe bajo que tiró es que no pueden dejar a los pescadores sin su trabajo. Algo que se acordaron ahora, parece que descubrieron que hay pescadores y que, bueno, que viven de ese recurso y que no lo pueden dejar sin él, ¿no? Mientras tanto, cuando la pasan mal, que hay poca pesca, nadie parece acordarse de ellos. La verdad que uno siente cierta frustración de tampoco encontrar dónde golpear puertas en este momento, y más que nada escuchar a la gente que nos representa con este tipo de explicaciones que no le llegan a nadie. Se basan también en decir que ellos, bueno, que el sábalo, que es la especie comercial, es la que tienen datos y que está estable. No sé en qué se basan que está estable, cuando ellos mismos están diciendo que lo que están pescando hoy son los peces que se reprodujeron temporadas atrás, de 5 años o más. O sea, hoy están sacando del río los reproductores que en algún momento, cuando el río crezca, necesitan reproducirse. O sea, es como que estamos matando el futuro del río. Quizás de acá a 5 años nos olvidemos de esto y vamos a decir qué pasa, que hay poca pesca.
bueno, el impacto lo estamos generando el día de hoy. La inacción de los que tienen que decidir si hacer una veda o no va a impactar años adelante. No solamente los peces, bueno, el tema de la bajante, nosotros no lo vemos, pero muchísimas aves del humedal, por ahí veo a recibir algunas más en su refugio, porque al secarse las lagunas, muchísimas aves se quedan sin su alimento y empiezan a moverse y buscan otros lugares donde hay agua. Algunas son muy buenas volando, pueden ir a lugares alejados, pero hay otras aves que son más de caminar y la verdad que no son muy buenas en el tema de cruzar el río o si la agarra una tormenta. O sea, ellos sufren también el tema de la bajante del río. Y si bien están adaptados, no están adaptados para nosotros y las personas que aprovechan estos momentos para que encuentran vulnerable a la fauna. También muchas denuncias que hemos recibido es que por la noche, a pesar de que estamos en cuarentena, cruzan muchas embarcaciones hacia la zona de islas y los carpinchos que en este momento, al encontrarse con lagunas secas, se acercan a los cursos de arroyos que todavía tienen agua o incluso el Paraná, están siendo presa fácil de los cazadores furtivos. Así que, bueno, realmente el tema de la bajante es como te decía. Si bien el río sube y baja, el problema somos nosotros. Bueno, gracias Pablo. Ahí también hoy comentaba María Angélica el tema del chancho, el famoso chancho, creo que estuvo 1 hora en el noticiero, en el brazo de Ludueña, hasta que lo rescataban, no lo rescataban, quiénes van, cómo ocuparse de esto en cuarentena. Yo les agradezco a los 4 muchísimo. Tengo la última ronda de preguntas, cortita, porque estamos a 10 minutos, porque después me gustaría que antes de irnos, cada uno de ustedes haga un cierre, deje un mensaje a la gente que nos está escuchando, y también pueda dejar contactos, manera de comunicarse con ustedes, con sus organizaciones, para aportar, para acompañar, para ayudar. Recuerdo que este video va a estar colgado en YouTube para después compartirlo con todos aquellos que no pudieron estar presentes. Así que Beba, va la pregunta de Marcelo. Dice, pregunta Marcelo, ¿qué opinas del tema de la necesidad de espacios para liberar animales o aves y sobre la problemática de los pumas capturados? ¿Qué tema? Sí, los espacios naturales son cada vez menos, porque se está usando a rajatabla para la producción, que evidentemente nosotros que nos llenamos de frases tan célebres como el granero del mundo, el país del alimento, evidentemente siempre se trata de los mismos terratenientes que explotan a mansalva y muchas veces en complicidad con la parte política. Mirá Salta. No quiero tampoco hacer nombres porque yo no estoy militando partidariamente en nada, ¿no? Yo creo en los enteros, no en los partidos. Así que yo creo que el recurso natural, somos la única especie que no piensa en las crías. Y te lo dice alguien que no tuvo hijos carnales. Digamos, todos hacen una especie de autocontrol, una especie de decir, nadie invade hasta cierto punto. Yo en esta instancia también quisiera aclarar, porque digamos, quedó como que cuando expuso Damián, como que no hay que tocar nada, no, yo creo que hay que controlar apenas se detecta el problema, porque entonces no llegás a actitudes extremas y baratas, como las que nosotros determinamos. Nosotros como especie estamos acostumbrados a liquidar lo que nos molesta y buscamos la excusa de la biodiversidad. Si yo te mostrara el decomiso que hubo en Villa Cañas, la cantidad de ciervos axis y de ciervos colorados, fantástico, estamos todos contentos, especies invasoras. Junto a ellos, guasunchos, venado de las pampas, ositos meleros, pumas. Entonces, bueno, yo creo que si el Estado no puede, en cuanto a los pumas, ¿no? Que hicieron la pregunta, si el Estado realmente no puede o no quiere responsabilizarse de lo que está autorizando por un lado de una manera desequilibrada, entonces que permita que bajo determinadas circunstancias, si un animal tiene que estar en cautiverio, tenga un cautiverio digno, que no sea de exhibición, porque la mayoría quiere tener un lugar, porque un refugio y todo, pero después lo que quiere,
como siempre, exhibir el animal, ahí disiento también con la creación del acuario. Para mí el acuario debe haber sido una cosa dedicada realmente, si en ese sentido, a paliar el hambre de la población que no tiene, pero no para un muestreo de pibes que pueden aprender de las especies, pero que se abalanzan contra las peceras. Eso tampoco es bueno. Por eso depende de la forma en que vos encarés a lo mejor la situación bajo el mismo nombre. Nosotros en este momento tenemos una pareja de pumas, castrados obviamente, macho y hembra, los dos están entrando en los 19 años. Digamos, llegaron cuando le hicimos el lugar. Y tenemos dos más jóvenes que están conviviendo, hoy o ayer lo subimos justamente a Facebook, en un lugar amplio y todo, pero ellos no pueden volver a la naturaleza, lo tenemos desde los 25 días. ¿Y de dónde los trajeron? No los quisieron aceptar en la Granja La Esmeralda, que es la dirección de fauna. Entonces yo creo que el planteo acá tiene que ser una mesa grande de consensos, pero que prevalezca, yo no sé si el cientificismo, ni el positivismo. Yo estoy cansada de las cosas enciclopedistas. Yo creo que tiene que reinar el sentido común. Somos el animal humano. Hay que demostrarlo, chicos. Gracias, Beba. María Angélica, ¿cómo hace alguien que quiere colaborar con el tema de los caballos maltratados y quiere adoptar? ¿Cómo es el contacto? ¿A dónde dirigirse? ¿Existe esa posibilidad? Hola. Ahí está. ¿Hola? Ahora sí. Sí, ahí está. Muy buena tu pregunta, porque muy buena tu pregunta, Diego, porque yo me olvidé de aclarar que en el campo de liberación no funcionamos como santuario, sino como un espacio de tránsito para rehabilitar al caballo y luego darlo en adopción. Es la manera de poder seguir rescatando todo el tiempo de una manera continua. Nuestra página Facebook es Liberación de Caballos en Rosario, al igual que el Instagram. Ahí nos pueden escribir un mensaje y según si quieren amadrinar o apadrinar, o ser socios, o hacer alguna donación, o están interesados en adoptar, hay números de teléfonos diferentes para lo que quiera aportar la persona. Ser madrina o ser padrino es una cuota mensual en las posibilidades de cada persona, aunque tenemos un monto mínimo, para colaborar, y de alguna manera tiene como un ahijado en el campo, y una vez por mes hacemos los eventos públicos en el campo para poder ir a compartir, se le da la merienda a los caballos, bueno, es un espacio recreativo para poder disfrutar, más allá de todo el maltrato, a estos caballos rescatados. Liberación de Caballos en Rosario, Facebook e Instagram. Igualmente yo te puedo dejar todos los datos, Ceci, para que la gente los busque, como así también los míos personales, porque asesorar en cómo denunciar realmente en este poquito tiempo o en una sola vez es bastante difícil. Así que también puedo dejar mis datos personales, o te lo digo, es Polly Miotti con doble L, Polly Miotti con doble T, en Facebook o en Instagram, y yo encantada con mi equipo de abogados y abogadas podemos asesorar o darle curso a las denuncias. Angélica, si podés dejarlo en el chat, ahora mientras Damián contesta la próxima pregunta, y los datos de las redes, te agradecería mucho. Lo mismo que Mundo Aparte, que creo que tiene Facebook, y que hoy están haciendo algunas publicaciones, lo comentó Beba sobre el león, y bueno, y otra serie de información con respecto a las posibilidades de visitas, que son pocas para cuidar a los animales, pero bueno, algunas se pueden hacer con reserva y tienen mucho material vinculado a la educación ambiental. Gracias, María Angélica, por estar presente, por el contacto y por el trabajo. No, gracias. Damián. Gracias a ustedes y me uno al... Sí, dale, María Angélica. Perdón, me unía al pedido de Beba de considerarnos parte de este reino animal y no parte del reino humano del que queremos ser. Eso era, sumarme al pedido de Beba, en considerar a los demás animales como parte de la misma familia. Perfecto, qué lindo, una gran mesa, pero ya la vamos a armar.
Una reflexión que pasó a dejar uno de los participantes, simplemente para dejarla, dice, acá el problema es el hábitat de la fauna, no los cazadores, hay que proteger pequeños lugares en cada distrito, bordes de canales, lagunas, no queda otra. Y después, mientras Damián hablaba, había algunos comentarios como que hay que mejorar la biodiversidad de las ciudades, justamente por el tema de las aves que pueden llegar, pueden convivir con nosotros. Y la pregunta, Damián, puntualmente es, ¿cómo compiten las especies introducidas en el hábitat urbano? Por ejemplo, las palomas. ¿Hay forma de volver al equilibrio en el caso de que una especie se haya introducido un ámbito urbano y haya causado un daño ambiental? ¿Hay forma de volver para atrás? Bueno, un poco, si bien más o menos lo dijiste con respecto a la casa y demás, ¿cómo hacemos para equilibrar, digamos, y sin perjudicar a los animales, sin salir no sé, a restringir no sé cómo se hace, la reproducción, a cazar? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, realmente no tengo una respuesta segura a eso, pero puede estar relacionado con el comentario anterior de la diversidad y ambientes naturales dentro de la ciudad, integrados a la ciudad. Pienso que, por ejemplo, las palomas domésticas o los gorriones están tan adaptados a la urbanidad porque aprovechan nichos que nosotros mismos creamos. Yo creo que, digamos, devolviendo un poco de la naturaleza a la ciudad, vamos a ver algo más parecido a lo que sería el entorno, y no que sea una isla artificial de cemento. Por ahí, no sé, me parece que así como tenemos que considerarnos animales como parte de los animales, también hay que considerar a las ciudades como parte de la naturaleza. No podemos aislarnos y pensar que la ciudad es una cosa y el ambiente afuera es otro. Lo que hacemos acá en la ciudad afecta al ambiente también. Entonces, tratar de integrarlo yo creo que revertiría muchos problemas. Perfecto. Damián, el público pide Twitter de Damián, que empiece en el mundo del Twitter, que se incorpore. Gracias, felicitaciones por el laburo en la Reserva de Villa Gobernador Galvez. Gracias a César también por haberme brindado el contacto para llegar al trabajo que ustedes realizan. Muchísimas gracias por esta predisposición en tan poco tiempo. Y nos queda Pablo con un trabajo impresionante en el Paraná. Pablo, la pregunta es, si fueses parte del gobierno, si tuvieses la posibilidad de tomar una decisión política con respecto a este momento, ¿qué recomendás o qué crees qué decisión debiera tomar el gobierno provincial con respecto a este momento puntual, a una bajante histórica, como dijiste, del Paraná? Sos un kayakista, un conocedor, un amante del río, tenés una trayectoria enorme, con el Paraná no se toca, hay muchas cosas para mejorar. Si tuvieses que decir así 2 o 3 cositas rápidas que crees que habría que doblar el barco para tomar determinadas decisiones, ¿para qué lado irías, Pablo? Y déjanos, por favor, tu Instagram, que tiene unas fotos hermosas, hermosas de la naturaleza. Bueno, no es fácil la pregunta, pero por ahí lo que se escucha mucho en este momento es, parece cosas siempre opuestas, o veda o pesca, o sea, en este momento hay pesca libre o se pide una veda total. Creo que ahí radica el problema. Hay mucho por trabajar a futuro, me parece que yo todavía no puedo entender cómo al día de hoy no hay programas de que un río con 0,50 no puede estar la pesca libre para todo el mundo. Yo creo que eso es una de las cosas que hay que hacer. Y hoy lo que yo haría era dejar solamente al pescador de subsistencia que pesque. Pero sacaría a los frigoríficos exportadores que están haciendo un negocio, eso lo cortaría. Pero lo que se escucha mucho en las redes sociales es eso, es por ahí, veda total, que nadie pise el río, y ahí dejás afuera un montón de gente también.
o lo que está en este momento, que es, se puede hacer cualquier cosa. Esas eran las cosas que haría. Después, bueno, hay muchas cosas que tengo, sería para otra charla más de ideas que uno tiene. Y para cerrar, lo que te diría, no me preguntaste qué significan para mí los animales. Así que Perdón. no, voy a cerrar con eso. Yo creo que ellos son, digamos, lo que veo es lo que nosotros perdimos como especie. O sea, cuando veo un animal silvestre, veo la libertad. Y bueno, yo creo que eso es lo que nosotros perdimos hace mucho, y yo lo encuentro cuando lo veo. Cuando veo un animal, logro fotografiar y uno capta al animal, la esencia, ahí veo la libertad. Muchísimas gracias, Pablo, tu Instagram. Ahora te lo paso. Dale. Bueno, lo que está clarísimo es que en esta pandemia, quienes no tenemos libertad somos nosotros, y ellos sí, con lo cual tenemos mucho por hacer y mucho por delante. Gracias, Beba Linaro, nos hemos confundido en la invitación, mil disculpas, igual que María Angélica Miotti, con doble T y M, Damián Lescano y a Pablo, muchísimas gracias por haber estado, por compartir con nosotros este tremendo Día del Animal. Para nosotros desde la Usina Social es muy importante tenerlos. Invito a todos a participar. Nuestra web es www.lausinasocial.org. Queremos seguir con una agenda vinculada a este tema. Tenemos muchos temas que nos han pedido: el veganismo, el proteccionismo, cómo involucrarse, cómo respetar los humedales. Vamos a seguir con muchos ciclos vinculados a esto, así que seguramente los vamos a estar volviendo a contactar. Les agradezco enormemente el poquitísimo tiempo. Vamos a poder difundir este video y les mando un beso enorme. Feliz Día del Animal para todos y todas. Gracias por la invitación. Hasta luego. Muchas gracias.